Y bueno, chicos, ahora vamos a ver el tema de límites 1. Trataré de que la clase sea breve, porque asumo que están cansados y ya quieren descansar, pero me imagino que en 20, 25 minutos le acabamos. Bueno, creo que límites es el tema más importante del cálculo realmente, porque un montón de cosas se involucran a los límites. ¿Y por qué es tan importante a diferencia de los otros temas como funciones, por ejemplo? Básicamente porque permite hacer un análisis muy particular, no solamente de las funciones, sino de expresiones matemáticas en general. Los límites nos permiten hacer un estudio de tendencias donde uno, de alguna manera, estudia qué le pasa a una cierta magnitud, función o, bueno, expresión, cuando es impuesta a una situación extrema. O a alguna variable le hago infinito, a alguna variable le hago cero, a alguna variable le hago tender a un valor, etc. Esas situaciones extremas en las que me aproximo a algo y veo qué pasa, ese es un estudio de un límite. Y en medicina, lo crean o no, se usa bastante este tema. Voy a hacerles una mini introducción. Veámoslo de una manera sencilla y menos matemática. Antes que nada, yo sé que este tema, muchos de ustedes lo puedan decir o no lo puedan decir, utilizan calculadora. Utilizan calculadora, utilizan Symbolab, utilizan estas aplicaciones. Yo sé que es más sencillo realizarlo así, pero igualmente les recomendaría, aunque sea, saber la base esencial de límites, porque como les he estado explicando, el límite es bastante esencial para toda la carrera. Lo van a llevar en cursos próximos de lo que es medicina. Y no estoy segura si su informe les han dado casos tipo... em, no estoy segura qué tipo de problemas les traen en su informe, pero sí se usa bastante. Entonces, les recomendaría saber bien la teoría. Bueno, vamos a verlo de una manera más sencilla. Imagínense que es una carretera de verdad, ¿no? Donde viene una persona transitando por esta ruta, teniendo como meta final a la banderita... A ver, un momento. Ya, teniendo como meta final a la banderita roja. Yo le doy la orden a esta persona de que siempre debe acercarse a la meta y tiene prohibido detenerse. Ahora, ¿ustedes sabían que es posible siempre acercarse, pero jamás llegar a la bandera? Básicamente lo que la persona tendría que hacer es primero dar un gran paso hasta lo que es la mitad de la ruta, que está en esta línea negra, ¿no? Luego, dar otro gran paso y avanzar hasta la mitad de lo que le queda de ruta. Luego, dar otro gran paso y avanzar hasta la mitad de lo que le queda de ruta y así sucesivamente. Creo que se entiende el punto. ¿Se dan cuenta que nunca llegaría a la meta? Es decir, a ver, si lo vemos en esta imagen, podríamos pensar que sí, pero teniendo en cuenta que es una carretera normal y que hay infinidad de centímetros entre ellos y milímetros y etcétera, siempre le faltaría, aunque sea un poco, para llegar a la meta. La única forma de llegar al destino es cuando se ejecuten infinitos pasos. Es decir, la persona recién llegaría al límite, básicamente, pero antes no. Y ahora, antes de ver a detalle el límite de una función, quiero que recuerden que en toda función, cada x tiene un y, que un y básicamente es f de x, ¿no? Es decir, cada valor de entrada nos da un valor de salida. Esta es la definición básicamente de funciones y de todo lo que hemos estado llevando últimamente. Esto se demuestra en la parte izquierda, por ejemplo, nos dan, a medida que nos dan valores más cercanos a 3, la función me tiende a devolver este valor del borde, ¿no? Yo no sé cuánto vale la función en 3 específicamente. Bueno, en este caso pues, sí podríamos tantearla y sacar 4, pero yo no sé cuánto es exactamente la función en 3, perdón. No me interesa porque 3 es básicamente el extremo de la función. No exacto, pero supongamos que sí. 3 es básicamente el extremo de la función. Y yo estoy haciendo un análisis de tendencia. O sea, me estoy aproximando a 3.
Estoy viendo qué me devuelve la función cuando me aproximo 3, no cuando es 3. El límite no interesa que pase en los extremos, interesa que pasa a medida que me acerco a ese extremo. Ahora, si yo me acerco al 3 por la izquierda, le doy valores de entrada como 2.9, 2.99, 2.999, etc. Intuitivamente veo acá que la función me tiende a devolver este valor del borde, que acercándose a 3, repito, imagínense que la función está dibujada exactamente en 3, y la función del borde, por ejemplo, podría ser 8. Ahora bien, ¿qué pasa si me acerco por la derecha a 3? La función a medida que me voy acercando con entradas cercanas a 3, como 3.1, 3.01, 3.001, esta me tenderá a devolver el valor del borde que veo aquí, que es 4. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 3 por la derecha es 4 y cuando tiende por la izquierda es 8. Si se dan cuenta, he hallado el límite lateral. Veámoslo ahora de manera matemática. El límite de x cuando tiende a 3 por la derecha es igual a 4, de f de x es igual a 4 y el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a 8. La manera general de verlo podría ser límite de x, perdón, el límite de f de x cuando x tiende a b por más si es por la derecha y menos si es por la izquierda es igual a L. Por otro lado, si yo te doy una función con características diferentes, sino que por ejemplo es así. Primero fíjense que a mí la función en 3 no me importa, nuevamente. Por eso dejé como un ejemplo el circulito en vacío. A ver, este circulito también podría estar cerrado y no variaría nada, pero se los he dado como para que entiendan el punto. Bueno, entonces se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre esta función con la de esta diapositiva? Básicamente que en esta, la función, la función por izquierda me tiende a devolver un valor y cuando vamos por derecha me tiende a devolver otro valor. ¿Recuerdan? Por izquierda es 8 y por izquierda es 8 y por derecha es 4, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, los bordes laterales o límites laterales no concuerdan, no se encuentran o son diferentes. Distinta a esta situación, en donde vemos que tanto por izquierda o por derecha, la función me tiende a devolver el mismo valor, que es 8. Entonces, cuando estamos ante una situación como esta, en donde los límites laterales, es decir, el límite por derecha y el límite por izquierda, son coincidentes, podemos decir que el límite existe. Pero ustedes me dirán, Marcela, pero aquí me acabas de decir que hay límite lateral. Pues sí, pero el límite en general, de manera genérica, no existe acá. Porque el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho no son coincidentes. Solamente tenemos límites laterales. Para que el límite en general, el límite de una función, por decirlo así, exista, ambos límites laterales deben ser coincidentes. Como dice acá, la existencia de un límite. Dice que el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda debe ser igual al límite de f de x cuando x tiende a b por la derecha. Nuevamente, de manera matemática, cuando sean casos como este último, en los que los límites laterales nos dan un número finito, y digo finito porque nos podría dar infinito, por ejemplo, pero eso ya es otra historia en otro tema que no vamos a ver en medicina. Pero bueno, en casos como estos, sí podríamos decir que existe función, por lo que podríamos decir que el límite de g de x cuando x tiende a 3 es 8. Por otro lado, podemos decir que el límite no existe si al menos uno de los límites laterales también no existen o si los límites son distintos. A ver, como les dije, cuando son distintos no existe, pero también cuando uno de los límites, por A motivos, dependiendo cómo sea la función, no exista, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo el límite no existe? Además del caso de la primera diapositiva dibujada que les acabo de explicar hasta el cansancio, podemos determinar que un límite no existe cuando, por ejemplo, la función me devuelve números muy grandes, tanto por derecha como izquierda. Si se dan cuenta acá, a ver, ¿qué tipo de función es esta? La acabamos de ver. Esta es básicamente una exponencial.
Si se dan cuenta, nos devolvería valores infinitos por izquierda y por derecha. Como sabíamos, el dominio acá es básicamente los reales, ¿no? Ahora bien, veamos este gráfico. Al igual que en el resto de funciones, cuando le doy de comer valores, este me devuelve valores, no pasa nada. Hasta allí no hay problema. No obstante, cuando me acerco con valores de entrada cercanos a 2, nos da un número cada vez más grande por la izquierda y cada vez más pequeño por el lado de la derecha. Es entonces cuando nos damos cuenta que esa función tiene una asíntota para 2. Ojo, acá no lo había mencionado porque yo lo había escrito, pero bueno. Este es básicamente el gráfico de una función. Perdón, mencioné la función. Bueno, ya. Es el gráfico de una función -1 sobre x menos 2, donde sabemos que x no puede ser 2, porque si no el denominador se cancelaría. Entonces 2 no pertenece al dominio. Ahí podríamos decir fácilmente que es la asíntota, pero bueno, ahorita se lo estoy explicando de manera más gráfica. Como les decía, cuando nos damos cuenta que esta función, los valores de entrada cercanos a 2 por el lado izquierdo nos dan valores muy grandes y por el lado derecho nos da valores muy pequeños, pero en ambos casos tirando para infinito, como dice acá, a más infinito y a menos infinito. Es entonces cuando podríamos decir que la función tiene una asíntota para 2. Entonces, x igual a 2 no pertenece al dominio. Que es básicamente esto. El límite de f de x cuando x tiende a b es más menos infinito. El límite no existe debido al criterio de la existencia, que es lo que les dije. Todo esto pasa cuando se presenta una asíntota vertical y el límite de f de x es lo que ya dije, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende a b es más menos infinito. Ahora que ya hemos visto la mayoría del tema, veamos un ejemplo. Pero antes de eso, ¿tienen alguna duda de lo que les he explicado? Por ahora no. Dime. No, por ahora no, en los ejercicios. Ay, ok. Bueno, veamos un ejemplo. Primero observemos la imagen. Un momento. Y a ver, primero observemos esta imagen de acá. Este es un ejercicio que aparece en su PPT de teoría, si no me equivoco. Acá, como vemos, tenemos el límite de toda esta expresión, ¿no? El límite de esa expresión cuando x tiende a b, 1. En este caso, lo que nos resultó fue evaluar x en 1, que era el número al que tendía, que es lo que comúnmente se hace. Si el límite de x acá x tiende a 8, comúnmente se evalúa, ¿no? 2 por 8 al cubo menos, etcétera, que tiene que dar un valor, pues, cualquiera, ¿no? Que en este caso es -1. Pero no siempre se cumple esto. Es decir, como ya repetí muchas veces, los límites son representaciones de lo que nos da cierta función cuando tiene tendencia a un número. En otras palabras, en este mismo caso, a nosotros no nos importa saber cuánto vale f de x en 1, porque incluso si fuera un caso más complejo, la función podría no estar definida en 1, o el número que nos dan. Es por eso que la mayoría, cuando resuelve ejercicios de límites, comete el error de evaluar en el número que aparece después de la flechita, que en este caso es 1, o podría ser cualquier otro, ¿no? Pero no recuerdan que no siempre saldrá el resultado correcto, solo a veces, ya que cuando hallamos el límite debemos encontrar el número al que tiende por derecha y por izquierda. Habiendo repetido una vez más esto, procedemos a resolver el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a calcular el valor de límite de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos a hacer lo que habíamos hecho, bueno, cuando x siendo 1, usando una tabla de valores numéricos. ¿Por qué una tabla de valores numéricos? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que habíamos hecho en el otro ejercicio en el que está la imagen que está en su PPT, ¿no? Vamos a evaluar en 1, ¿ok? Si x es igual a 1,
reemplazamos f de x vendría a ser f de 1, ¿no? Y reemplazamos 1 cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Lo que nos daría 0 sobre 0. ¿Qué es 0 sobre 0? A ver, técnicamente no es 0, ¿no? Pero es una forma indefinida. ¿Existe? No existe. Entonces, ¿de qué manera podemos resolverlo? Usando una tabla de valores numéricos. En este caso, vamos a tabular. Ojo con esto. Varios de ustedes me han estado haciendo consultas, creo que del ejercicio 9 y 10, no segura. O 8 y 9. Uno de los dos ejercicios me han estado preguntando por qué ha ocurrido este problema. Hay dos maneras de resolver ese tipo de casos. Uno es el que les estoy expresando acá y otro es el que les dije por WhatsApp. El primero es tabulando, que realmente es el más sencillo. Y el segundo es una forma más práctica, que es factorizando la expresión. A ver, que en este caso en específico, pues no hay mucha manera de factorizar, pero hay casos en los que la expresión es grande y sí es posible factorizar. Factorizamos según binomio, factorizamos con derivadas, que bueno, derivadas no llevo todavía, a menos que lleguen a adelantar temas. Factorizamos con etcétera de formas para cambiar la expresión inicial a otro tipo de expresión, o sea, como que la convertimos y de esa manera, ahí sí podemos evaluar en el número después de la flechita y nos da un número diferente a una forma indeterminada. El tema de esa manera de resolver el ejercicio es que a veces es un poco difícil hallar cómo factorizar la expresión o hallar cómo hallar la derivada. Pues, a ver, que si ustedes no han llevado derivada, el ejercicio hoy día se podía resolver con derivadas fácilmente, pero si no han llevado, se complica un poco la historia. Entonces, a veces es más sencillo usar tabulación. Demora un poco más, pero se los recomiendo. Entonces, bueno, vamos a hallar la tabla de valores numéricos o tabulación o como quieran llamar. Hallamos los valores, si sabemos que x tiende a 1, hallamos los valores que se acercan a 1 por la izquierda y por la derecha. En este caso, por la izquierda se acerca 0.9, 0.99, 0.999. Y por la derecha se acerca 1.001, 1.01 y 1.1, ¿no? Vamos a graficar, obviamente tenemos que saber graficar la función para que esto funcione. Graficamos, y hallamos que, bueno, a ver, podemos no graficar y por obviedad sacamos también los valores, ¿no? Pero graficamos y vemos qué valores nos devuelven. O evaluamos en estos cada uno de los valores y nos saldrían valores grandes, ¿no? 0.9 al cuadrado menos 1 sobre 0.9 menos 1. Y vamos hallando los valores. Y sabemos que, por ejemplo, a 0.9 se devolvería 1.9. A 0.99 se devolvería 1.99, etcétera. Y nos damos cuenta que por el lado de abajo, por el lado de la derecha, se devolvería 2.001, 2.01, etcétera. Entonces, ¿qué número está entre estos? El 2, pues no hay mucha ciencia. En este caso, si se dan cuenta, el circulito está vacío. Es por eso que cuando evaluamos en 1, nunca funcionaba y salía de forma indeterminada, porque no estaba incluida dentro de la función. Es por eso que solamente sirve en el caso de límites, ¿no? Bueno, algunos teoremas fundamentales. Sea n un número positivo, k una constante y f y g funciones del límite en C. Tenemos el límite de k cuando x tiende a C. Es básicamente el mismo k. Que podría ser cualquier número. El límite de 5 cuando x tiende a, etcétera, es igual a 5. No, perdónenme. Sí, se ve. Ya, el límite de x cuando x tiende a C es igual a C. Es básicamente el mismo número, ¿no? Cuando x tiende a 8. El límite de x cuando x tiende a 8 es igual a 8. Tenemos el límite de k por f de x cuando x tiende a C. Lo mismo, este k pasa a multiplicar por afuera y sería k del límite de todo esto, ¿no? Y ahí está la expresión. A ver, que de esta manera lo ven junto, pero a veces esto es una expresión grandota, entonces sería el k simplemente es como que lo sacas.
Pues estos criterios de multiplicación realmente, no hay mucha ciencia. Acá es lo mismo. El límite de una suma de funciones sería el límite de la primera función más el límite de la segunda función. Lo mismo con la resta, el límite de la primera función menos el límite de la segunda función. Sucede lo mismo con multiplicación, el límite de la primera función por el límite de la segunda función. Acá lo mismo, el límite de la primera función entre el límite de la segunda función, teniendo en cuenta que el límite de la segunda función debe ser diferente a 0, porque cualquier número dividido entre 0 no existiría. Acá lo mismo, sabemos que el límite de la función elevada a cualquier número es igual a el límite de la función, todo eso elevado al cuadrado, al cubo, a cualquier número. Y finalmente sucede lo mismo con la raíz, que es el límite el límite de la raíz de X número de la función es igual a la raíz de X número de todo el límite, teniendo en cuenta siempre que si el límite de esta función que está adentro es mayor a 0 cuando n es par. Vamos a ver un ejemplo más y creo que ya acabamos. Sí, ya bueno. Vamos a encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 2, sabiendo que la siguiente expresión, ¿no? Todo esto es igual a 10. Vamos a utilizar las siguientes propiedades, ¿no? Tenemos el límite de f de x menos 8 sobre x menos 1 es igual a, cuando x tiende a 2 es igual a 10. Primero usamos esta primera función. Vamos a separar los límites. Sería el límite de la parte de arriba y el límite de la parte de abajo. Eso es igual a 10. Ahora, esta es una resta. El límite de f de x menos 8. Vamos a separar las partes. Sería, y bueno, lo mismo por abajo, ¿no? El límite de f de x menos 8 es igual a 10. Primero pasamos a multiplicar. Es igual a 10 por el límite de x menos 1. Pasamos a multiplicar para eliminar la parte de división. Ahora sí, separamos cada una de las partes. El límite de f de x menos el límite de 8 es igual a 10 por 1. ¿Por qué 1? Porque esta es la expresión que habíamos visto acá, ¿no? Sería básicamente el límite de x cuando x tiende a 2 vendría a ser 2. Y el límite de x, el límite de 1, perdónenme, cuando x tiende a 2 es igual a 1. Entonces 2 menos 1, 1. Por eso sería 10 por 1, que es igual a 10. Ahora resolvemos la parte de acá. Acá es lo mismo, el límite de 8 cuando x tiende a 2 es 8. Que esta es la expresión, esta es la propiedad última, ¿no? Y el límite de f de x cuando x tiende a 2. Sabemos que este 8 está en resta, entonces lo pasamos a sumar. 10 más 8, 18. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 18. Nada más. ¿Tienen alguna duda más? ¿O alguna duda cualquiera? Si no, para pasar hacia el post-test y ahí terminamos el tema. Yo sí, usted mencionó los ejercicios del informe. ¿Usted cree que podría explicarnos esos dos ejercicios? Porque básicamente en los informes nos vino ecuaciones cuadráticas o cúbicas. Claro, lo que pasa es que como les digo, y lo que le resolví pero voy a apagar la grabación un momento.